Yo pasé años diciendo no me importa, como escudo, como armadura, como forma de protegerme del dolor. Y pensé que eso me hacía fuerte, que no sentir era poder. Pero la verdad es que no me importa se convirtió en mi cárcel, porque cada vez que lo decía, me alejaba más de lo que realmente quería, de las personas que me importaban, de las oportunidades que tenía miedo de tomar, de la vida que podría haber vivido. Hoy te voy a explicar por qué dejé de decir esas 3 palabras, y cómo cambió todo. La primera razón por la que dejé de decir no me importa es porque era mentira. Sí me importaba, claro que me importaba, pero admitir que algo me importa es admitir que puede lastimarme. Y eso da miedo. Entonces construí un personaje, el que nada le afecta, el que puede con todo, el que no necesita a nadie. Y mientras más decía no me importa, más me lo creía, o eso pensaba. Pero el cuerpo no miente. Cada vez que decía esas palabras, sentía algo apretado en el pecho, una tensión en el estómago, una pesadez que no podía explicar. Porque no me importa no es indiferencia, es represión, es meter todo bajo la alfombra y pensar que si no lo ves, no existe, pero existe, y se acumula, y un día explota, o peor, te conviertes en alguien que de verdad no siente nada, y eso no es fortaleza, es vacío. Y oye, quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa la última vez que dijiste no me importa cuando sí te importaba, y escribe en los comentarios sobre qué era. No tienes que dar detalles, solo el tema, trabajo, amor, familia, amistad, lo que sea, porque apuesta que todos tenemos esa mentira que nos contamos. La segunda razón es que no me importa me desconectó de lo que realmente quería, porque cada vez que dices no me importa, estás cerrando una puerta, a una oportunidad, a una persona, a una experiencia, y al principio te sientes poderoso, porque crees que estás eligiendo, pero no estás eligiendo, estás huyendo, estás rechazando antes de que te rechacen, estás abandonando antes de que te abandonen, controlando el dolor antes de que llegue, pero también estás controlando la alegría, la conexión, la posibilidad, porque no puedes cerrar selectivamente, no puedes decir siento lo malo pero no lo bueno. Cuando bloqueas el dolor, también bloqueas todo lo demás. Entonces te vuelves plano, seguro pero solo, protegido pero vacío. Y un día te das cuenta que pasaste años diciendo no me importa cosas que sí te importaban. Y ahora ya no están. Y no puedes recuperarlas, porque el tiempo no regresa. Y las personas tampoco. La tercera razón fue la que finalmente me hizo parar. La tercera razón es que no me importa me convirtió en alguien que no quería ser. En alguien frío, distante, inaccesible, y la gente empezó a tratarme así, porque proyectas lo que dices. Si dices que nada te importa, la gente deja de intentar importarte, dejan de compartir contigo, de confiar en ti, de acercarse, porque ¿para qué? Si nada te importa, entonces te vuelves invisible emocionalmente, estás ahí pero no estás, y cuando finalmente quieres conectar, cuando finalmente necesitas a alguien, ya no hay nadie, porque pasaste tanto tiempo alejando a todos, que se fueron, no porque no te quisieran, sino porque pensaron que tú no querías. Y aquí está lo más duro, tenían razón, no es que no quisieras, es que tenías miedo, pero el miedo disfrazado de indiferencia sigue siendo miedo. Y mira, si esto te está resonando, si te diste cuenta de que has estado usando no me importa como armadura durante años, suscríbete porque voy a seguir haciendo contenido sobre cómo bajar las defensas sin sentir que te van a destruir, cómo ser vulnerable sin ser débil, y cómo conectar de verdad sin tanto miedo. La cuarta razón es que no me importa me estaba robando mi vida. Cada momento que fingía indiferencia, era un momento que no estaba viviendo. Cada oportunidad que rechazaba, era una experiencia que no tendría. Cada persona que alejaba, era una conexión que perdía. Y un día me di cuenta, que al final de mi vida, no iba a arrepentirme de las cosas que me lastimaron. Iba a arrepentirme de las cosas que no viví, por miedo a que me lastimaran. Entonces tomé una decisión. Dejar de decir no me importa, y empezar a decir la verdad. Sí me importa, y sí, puede doler, y sí, puedo salir lastimado, pero al menos estoy vivo, al menos estoy sintiendo, al menos estoy aquí, de verdad, sin armadura, sin escudo, sin mentiras. Y cuando hice eso, todo cambió, no porque el mundo se volviera más seguro, sino porque yo me volví más valiente.
Así que si tú también estás cansado de fingir, si estás cansado de decir no me importa cuando sí te importa, deja de decirlo y empieza a vivir, de verdad. Y si quieres entender exactamente cómo ser vulnerable sin sentirte débil, ese video está en tu pantalla. Es el siguiente paso después de soltar la armadura.